y que nos presenta una forma de interpretar precisamente esto. ¿Qué genera las enfermedades? Estuve escuchando 5 minutos, ¿no? 5 minutos y, y luego los testimonios de ustedes siempre son alucinantes, ¿no? Lo que hacen estas técnicas, lo que hacen estos métodos. Yo también siempre me declaro estudiante de esto aquí en la Escuela de Ashaika, de estas herramientas tan interesantes, en especial lo que tiene que ver con el biomagnetismo, con la bioenergética, que a mí es lo que estoy ahora estudiando más. Pero nosotros de alguna manera nos hemos especializado en esta otra pregunta un poco también difícil, que es diferente al cómo me quito el síntoma. Como dije, acá nos vamos a ir el por qué me enfermo. ¿Para qué nos sirve saber por qué? Para ya no hacerlo, ¿no? Entonces hay personas que con lo que ustedes les hacen, pum, llegan y ya no vuelven. Quizá las personas con las que trabajamos en SANEM a nivel de terapia son las que les regresa el síntoma, las que por más que hacen, se hicieron de todo. Muchos estudiantes aquí ya conocen varias escuelas y si es que esto funciona, quizá me funciona con otros, soy buenísima, pero yo no me logro quitar esto, aquello. Bueno, de hecho, incluso tenemos una consulta por ahí grabada con alguno de los estudiantes creo que es de esta escuela y también con Alejandro, y súper interesante porque este era de alguna manera el planteamiento, es decir, esto es fabuloso, pero tiene límites. Y vamos expandiendo esos límites y creo que ahí nosotros podemos dar como herramientas para eso. Bueno, las leyes biológicas son ese modelo. Nosotros agarramos las leyes biológicas y desarrollamos un modelo un poco más amplio y respetando el planteamiento original porque es importante, pero un poco más amplio porque metimos otro elemento que tiene que ver con el ámbito más de la percepción, de la cultura, de cómo vemos el mundo, de cómo pensamos, de por qué pensamos lo que pensamos, por qué actuamos como actuamos, producto de estos pensamientos, cómo estos pensamientos tienen que ver con una cultura que nosotros no elegimos, que nos genera un rol específico en un sistema de organización específico como lo es la familia, y que hoy nos toca hacer ciertas cosas que nunca se nos pregunta por qué, para qué, pero estamos haciéndolas y que cuando tenemos conciencia, por cierto, nosotros nos especializamos en el tema de la conciencia, ¿no? El ámbito de la percepción tiene que ver con la conciencia, este ámbito de aprender a observar por qué pienso lo que pienso, por qué le pongo atención a lo que le pongo atención, por qué interpreto las cosas como las interpreto, por qué reacciono como reacciono. Y como cuando yo tuve conciencia, yo ya estaba hecho, ya tenía una estructura cognitiva. Fíjense, ahí coincidimos con el concepto de estructura, es un concepto importante. Nosotros hablamos de estructura cognitiva. ¿Qué es la estructura cognitiva? Cómo cada uno de nuestros cerebros nació diseñado para percibir, para ponerle atención a ciertas cosas, para interpretar la información y actuar en consecuencia de esa estructura. Y eso es de alguna manera mucho lo que llamamos la causa de las enfermedades. Para reconectar nada más con nuestro lenguaje, con este modelo, les voy a presentar un pequeño esquema. Me voy a tomar un tiempo antes de entrarle propiamente al sistema osteoarticular, que realmente la lógica del sistema osteoarticular es muy simple. Este es el flujo de la vida, ¿no? Todo fluye así, ¿no? Las famosas frecuencias. Este es un plano bidimensional de algo muy complejo que es nuestra percepción. Aquí en medio estamos nosotros, ¿no? La percepción, el cerebro, el plasma que es el cerebro, y nuestro organismo, el cuerpo, los tejidos. Y no sé si ya se les empieza a hacer familiar este esquema que tiene que ver con la segunda ley biológica. Entonces, cuando vamos por la vida fluyendo, vamos así, ¿no? Hay día y noche, ¿no? Te levantas, haces cosas, te duermes, haces otras, te levantas, haces cosas, te duermes, haces otras, y así, ¿no? Vas por la vida fluyendo. El tema es que cuando hay un conflicto, y aquí viene la primera ley biológica, el ser humano, por definición, está diseñado por proceso de la evolución para satisfacer sus necesidades mediante el lenguaje, el neocórtex, la cultura, la parte verbal del cerebro, donde opera la conciencia, donde opera la comunicación. Es decir,
Nosotros no satisfacemos nuestras necesidades mediante la fuerza o la agilidad, sino mediante nuestra capacidad para comunicarnos, organizarnos y transformar nuestro entorno. Eso es lo que llamamos cultura, y eso sucede a nivel neurológico en el neocórtex, donde sucede la conciencia y la comunicación, todo lo que llamamos lenguaje. El lenguaje se adquiere porque naces en una cultura, las relaciones, ¿no? Desde dónde vemos el mundo. Aquí tenemos atrás una distinción muy interesante, que es la base del curso. Somos mamíferos en una cultura que no es mamífera. Somos mamíferas de diseño como biología, y para las mamíferas lo más importante son las madres, porque dan vida y regulan la vida, pero vivimos en una cultura patriarcal. Por ejemplo, ese detalle, que aprovecho que tengo acá la diapositiva porque viene el caso, pues condiciona a las personas y da ciertas respuestas para unas cosas y para otras no. Y aquí viene mucho, y esto que estoy diciendo tiene que ver mucho con lo estructural, con los conflictos estructurales, con lo que carcome los huesos, con lo que se hace que se pudran las articulaciones, porque nos obliga a ser inflexibles, porque nos obliga a llevar cargas que no nos deberían corresponder, muchas veces desde niñas. Cuando naces y tienes uso de razón y ya tienes al hermanito pequeño cuidando, y luego a otro, y luego a otra, y luego a otro, y luego a otro, y de repente ya eres la mamá de muchos y apenas tienes 15. Y no has parido ni uno tuyo, pero ya estás cansada de ser madre. Entonces, imagínate cómo te vas a conducir con los tuyos. Y así, por ejemplo, son condiciones estructurales. Condiciones estructurales son condiciones que nos pone la cultura, que nos impone. Cuando son funcionales, es decir, cuando las respuestas son adecuadas a lo que nosotros queremos, y aquí lo puse. El hecho de ser seres culturales nos da una cualidad maravillosa. Somos supremamente creativos. Nosotros satisfacemos nuestras necesidades creando. Eso es la cultura, transmutamos. No solamente buscamos el hoyo, hacemos casas, tenemos arquitectura, usamos el conocimiento, usamos el lenguaje para la vida. Somos seres que crean. Entonces, esa es la base de la vida. Pero cuando algo lo tergiversa, cuando haces algo y no te preguntan, cuando no estás creando, eso es un conflicto. Cuando vives una situación que no te da respuestas adecuadas según tu diseño, viene el famoso VHS, ¿se acuerdan? El Bioshock, dicen en biodescodificación, o el síndrome de Dirk Hammer, que es una situación ante la cual no tenemos una respuesta en la corteza verbal. Es decir, que es un shock psíquico altamente traumático, que no se puede verbalizar y que no se tiene una respuesta psíquica cultural adecuada, es decir, en el ámbito de la corteza verbal. Entonces, cuando vives la situación y no logra fluir al ámbito de la corteza verbal, se activa las llamadas etapas de la enfermedad, según la segunda ley. La simpaticotonía, es decir, donde el sistema entra en acción para responder ante la situación conflictiva, y lo hacemos desde la parte más arcaica del cerebro, la parte más vieja, el sistema límbico, que es el que regula las emociones, y el tronco encefálico, que es el que regula, por ejemplo, la memoria filogenética, es decir, la que le dice a tus células cuándo reproducirse, cuándo continuar o cuándo morir. A qué velocidad continuar o a qué velocidad morir. ¿No? Todo eso lo hace automáticamente la parte más arcaica de nuestro cerebro. La parte más arcaica también regula las emociones. Entonces, si no respondemos adecuadamente a nivel del neocórtex, respondemos desde la parte más arcaica, la parte más vieja. Y ahí vienen las distintas fases. Primero viene, como decía, la fase activa, ¿no? Que a nivel del sistema osteoarticular, algo bien importante de entender, es que a diferencia de los tejidos regulados por el cerebro antiguo o el paloencéfalo, ¿no? Que como seguro ya habrán visto en las primeras, como dicen, etapas de la vida, síntesis, la vida nace en el agua, la primera etapa, los seres que viven en el agua, ¿no? Que solo son impulso-reacción, bocado, ¿no? Que no me coman ni comer. Salen del agua, y para salir del agua tienen que proteger la sangre para que no se vaya, su propia agua, para llevarse el agua con ellos. Y aparece la dermis. Todos estos órganos en fase activa multiplican, porque vienen del agua donde hay una energía infinita. Pero fuera del agua, cuando sales del agua, ya fuera, ya establecido, no en la transición, como el
no sé, el cangrejo, la ostra, sino ya cuando vives fuera, cuando tienes ya completamente tu propia sangre, es al revés, la energía es limitada, de que fuera del agua no hay energía infinita, fuera del agua hay gravedad, hay otro tipo de respuesta. Entonces, en fase activa, siempre en tejidos del mesodermo moderno, que es la parte que regula el movimiento, en fase activa siempre hay pérdida de tejido. Osteoporosis, osteopenia, por ejemplo. Descalcificación en general, pues, ¿no? Desgaste de cervicales, desgaste de dorsales, desgaste, pues, intervertebral, desgaste, que siempre que te digan desgaste, es decir, que se está perdiendo tejido, el conflicto está activo, estamos en la partecita azul. ¿Por qué? Porque la respuesta del cerebro ante un conflicto de movimiento es no moverse, porque la energía es limitada. La respuesta es paralizarte. Ahorra energía hasta que sepas a dónde moverte. Cuando viene la conflictolisis, ahora profundizaré en eso. Cuando viene la conflictolisis, la fase de reparación, vienen las llamadas post-conflictolisis o la vagotonía, ¿no? La fase exudativa, la crisis epileptoide y la fase de restauración orgánica, que son las fases que, digo, seguro ya habrán visto, nada más como por tema de recordarlo, lo estoy nombrando también para ponernos en síntesis. Entonces tenemos aquí dos cosas. La tríada biológica, es decir, todo conflicto sucede a nivel psíquico, cerebral y orgánico simultáneamente, ¿no? Que es un flujo, el flujo electromagnético de que les hablo acá, y todo tiene dos fases, la fase activa de conflicto y la fase de restauración. ¿Qué sucede en la fase de restauración? Lo contrario, los osteosarcomas, o sea, los tumores y las multiplicaciones celulares, las inflamaciones que afectan el mesodermo moderno, es decir, el sistema osteoarticular, son vagotonías, es decir, que el conflicto se resolvió y se está restaurando el tejido. Ojo, si dura más de, vamos, si el conflicto es leve, más de 3 semanas, y si el conflicto es muy intenso, más de 3 meses, estamos hablando de una recidiva. No sé si les es familiar el concepto, o un conflicto latente, es decir, que la persona activa y desactiva el conflicto. O sea, es decir, que su vida cotidiana hace que ciertas circunstancias le activen el conflicto de desvalorización y ciertas circunstancias lo desactiven. Entonces, en cierto momento pierde tejido y en cierto momento multiplica. Entonces, siempre hay inflamación, siempre hay dolores. Cuando es crónico, cuando alguien dice, yo padezco de la espalda, yo padezco de la rodilla, son conflictos latentes. O sea, si no se les van las rodillas, es decir, si no se les calcifican y se desmoronan, completamente, porque cuando el conflicto es muy fuerte, eso pasa. Pierdes completamente el líquido sinovial, pierdes completamente el cartílago, pierdes completamente el hueso. De repente te dicen, ah, ya tiene funcionado las vértebras, ya le desapareció la C4, señora, por eso está así, ¿no? Colapsa, ¿no? O sea, si no es eso, es un conflicto latente. Si el conflicto está activo, se come. Se come todo. Se come hueso, se come articulación, se come ligamento y se come todos los tejidos conectivos, dependiendo del matiz del conflicto. Ahora vamos a ver este tema del matiz. Y bueno, en síntesis, esas como una pequeña presentación, ¿no? Como sintonía, nada más de lo que es la primera ley biológica y la segunda ley. ¿Qué es la primera ley? En palabras del doctor Hammer o parafraseando al doctor Hammer, toda enfermedad se produce cuando la persona vive una situación que es un shock psíquico altamente traumático que no se puede verbalizar y que no tiene una respuesta cultural, psíquica, cultural adecuada. ¿Cómo le llaman a esto? Le llaman vivido en aislamiento, que es la no verbalizarlo, o sea, no hay palabras para comunicarte con otros. O sea, no es que lo vivas en una isla y tampoco es que lo vivas sin que no puedas hablar del tema. A la mera puedes hablar del asunto, pero no, lo que necesitas hablar no tiene lenguaje. Ejemplo clásico. Una persona tiene toda su identidad puesta en el trabajo, en su empresa o lo que sea, lo pierde. Entonces, puede hablar mucho de la injusticia probablemente de haber perdido el trabajo en la empresa. Lo que no puede hablar
es que no tiene una identidad firme, que no sabe quién es, que no sabe qué quiere, que no sabe qué le gusta, que está perdido como un bebé. Eso no puede hablarlo, un hombre no puede hablar de eso, por ejemplo. Eso es no poder verbalizar, eso se siente, eso es lo que llaman vivir en aislamiento. Recuerden que todo esto sucede en el ámbito de lo inconsciente, ¿no? Y que no es un conflicto psicológico, es un conflicto donde hay una necesidad biológica no satisfecha. Cuando el cerebro percibe que hay una necesidad biológica no satisfecha. Si el cerebro percibe, va a seguir activando los mecanismos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la persona la arreglamos, como platican, que va, se va. Y el tema son las que regresan. Oiga, otra vez me duele. Oiga, ya me salió otra cosa. Oiga, ya salió acá. ¿No? Digo, vamos, a nivel, pues uno puede estar haciendo y sintiendo bien a la gente, esa es su labor. La gran pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Y qué más podemos aprender de todo este proceso? Y siempre un reto que me encanta lanzarles a los estudiantes de estas escuelas es, híjole, si están descubriendo este poder, vean lo que hacen ahora, curar. ¿Qué más podrán hacer? Eso ya lo hacen. Y lo harán mejor, entre más practiquen. Eso ya está hecho. ¿Qué más? ¿Qué sigue para la especie humana? ¿Qué sigue para la Tierra? Que le está dando esta energía, que está activando este conocimiento y que es tan fácil entender, aprender cosas que durante miles de años estuvieron, que nadie entendía. Vas a sanar con, es más, muchos de nosotros hace unos años, vas a sanar con energía y así como, eh, lo dejo ahí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esto a final de cuentas? Aquí lo que nosotros queremos indagar es el papel de la conciencia. Y bueno, esta parte de que somos seres sociales y culturales, con una respuesta adecuada. No es que Hammer dice, o se traduce a Hammer algo así como, no, como te agarra contrapié, te agarra desprevenido, pero no, más bien es no tienes respuesta, tu cultura no te prepara para aquello. Y por cultura entiendas de todo el ámbito de organización social. Entonces, cuando esto pasa, en lugar de fluir y ser creativos, se activa aquello que llamamos enfermedad, los síntomas. Tanto a nivel psíquico, empiezo a pensar cosas obsesivamente. Acuérdense, una de las características de la fase activa a nivel psíquico es que hay una idea obsesiva, que en el caso de los conflictos de desvalorización, la idea obsesiva va a ser un proceso constante y obsesivo de compararse, compararse, ponerse arriba, ponerse abajo, ponerse arriba, ponerse abajo. El punto conflictivo a nivel psíquico es la comparación. Quieran o no quieran, se comparan con la hermana, se comparan con la compañera de trabajo, se comparan, no importa si están arriba o si están abajo, ¿eh? O sea, porque a veces uno piensa en desvalorización y muchísima gente lo confunde como con conflictos de autoestima. No, no. Esto no tiene nada que ver con la teoría de la autoestima, ¿no? Esto tiene que ver con una teoría biológica. Valorar. Valorar es ver opciones. La capacidad de ver opciones y poder establecer una escala de valores. Este proceso es necesario para yo poderme mover. Mi cerebro necesita que yo sea capaz de diferenciar distintas opciones y ver cuál es la que más me conviene. Elegir, decir, porque eso es lo que me da, ven, este movimiento, poder hacer esto. Entonces, si yo no necesito hacer esto, mi cerebro, que es muy, muy inteligente, administra la energía. Si yo no uso algo, no lo nutre, no lo alimenta, por eso pierdo tejido. No volteas a ver opciones, no te nutro el cuello, entonces vas perdiendo movilidad. Te vas quedando todo tronco así, ¿no? Se te va poniendo todo dura esta parte. ¿Por qué? Pues porque nunca ves opciones, ni física ni psíquicamente, sobre todo psíquicamente, porque el ser humano es sobre todo verbal, cultura. Bueno, y esto es el famoso foco de Hammer, ¿no? La ruptura. Este flujo se interrumpe y esto lo vemos en el cerebro, ¿no? Entonces, podemos quitarlo. Los imanes actúan a este nivel, aquí, en la correlación entre electromagnetismo, hormonas y sangre. O sea, ahí está, la famosa alcalinidad, reoxigena, tiene que ver con ese proceso, por eso se quita. Ustedes quitan el foco de Hammer.
pero vuelve a aparecer. Lo mandan a su casa bien alineadito y tú. Es más, yo he visto esto. Una vez, cuando empezaba a estudiar esto, un cuate, veníamos súper contentos porque estaba aprendiendo todo este tema, ¿no? Saludos a mi amigo Paco, que de por ahí debe andar en el universo. Está a la puerta de su casa y así, pero de veras, de que como si le hubiera echado un peso encima cruzando la puerta, si su cuerpo responde a esta parte, ¿no? Entonces, hay circunstancias que siguen activando el conflicto y el ser humano está hecho de conciencia. Necesitamos entender. Tenemos todo un hemisferio diseñado para eso. El masculino, que siempre se pregunta por qué. El femenino, buenísimo, buenazo para seguir la intuición, para fluir, aprender, integrar información nueva. Pero el masculino dice, ¿eso qué es? ¿De dónde? A ver, explícamelo, ordénamelo. Y es muy importante, ¿eh? Muy importante. Que es lo que llaman lateralidad, que también es supremamente importante para saber qué significa el conflicto en el lado derecho, qué significa el lado izquierdo, cuál es el origen, qué percibe mi cerebro, y si soy zurda, si soy diestro. Eso es, si tienen medianamente ya conocimiento del tema de la lateralidad, la contralateralidad y la homolateralidad. Bueno, ahorita, si no, brevemente hago otra síntesis más adelante, ¿no? Entonces, dependiendo como yo voy respondiendo, ¿no?, a mi vida, dependiendo el rol que mi cultura me impuso a vivir, y eso es bien importante, ¿no? Porque para el ser humano, todo el ámbito de la corteza, ya de la parte final del cerebro, que es la corteza, donde se viven los conflictos sociales, ahí se viven los conflictos de territorio. Pero eso ya es conflictos de ectodermo. El territorio para el ser humano es la pertenencia. La pertenencia. El pertenecer a un grupo, porque es de donde yo vivo, es de donde yo como, ¿no? Y de ahí viene la identidad. ¿Qué lugar, qué lugar juego yo en ese grupo al que pertenezco y del cual depende mi vida como ser social y cultural? Entonces, el territorio entra en el ámbito del ectodermo, de la identidad, de la pertenencia, de la comunicación, de cómo veo, cómo me ven, cómo me tocan, cómo me hablan, cómo escucho, todo lo que tiene que ver con neuronas, con comunicación, con sentidos. El movimiento, los conflictos de movimiento, los conflictos que tienen que ver con los órganos asociados al movimiento, como decía, tienen que ver con la desvalorización. ¿Qué significa entonces desvalorización? Yo lo traduzco y se me hace más preciso, porque insisto, desvalorización genera mucha confusión por el tema vamos, de que tenemos mucho conocimiento de la teoría de la baja autoestima, de la autoestima, y pensamos que tiene que ver con eso. No me valoran, ¿no? No tiene que, insisto, no tiene que ver con eso. Puede ser una persona, yo conozco personas que son unos fregones y que los quieren un montón y que se sienten unos chingones que igual se descalcifican, pero que están en la fase de megalomanía del conflicto. Por eso hacen unos chingones, porque tienen un doble conflicto de impotencia. El conflicto, entonces, la forma más precisa es impotencia. ¿Qué es impotencia? No tienes opción. Aquí en México tenemos una frase que es la ley de Herodes, ¿no? Eso es los conflictos de impotencia. Elige, solo hay una opción. Tú quieres elegir otra, pero esta no es opción para ti. Quieres hacer lo mismo que tu hermano. No, tú no puedes salir, tú eres mujer. Tú regresas a las 7 y tu hermano que agarre la peda a las 3 de la mañana. Él es hombre. A él no le pasa nada. Y tú quieres salir. Pero dice, no, tú eres mujer. Ah, no es más, no, ni siquiera así. Ya hasta color tiene. Eres mujer. Te toca el rosa. Todo ese tipo de situaciones, este tipo de condicionamientos, este tipo de limitantes, son lo que están detrás de los conflictos de desvalorización, los conflictos de impotencia. Bien. Ok. Vamos, decía esto simplemente para ponernos como en la misma sintonía. Entonces, el modelo
el modelo que estamos estudiando, el modelo que estamos entendiendo, nos permite entender específicamente por qué se me afecta cada parte del cuerpo, pero hay una lógica detrás. Nosotros aquí en SANEM decimos que las leyes biológicas son un lenguaje. Un lenguaje está compuesto por códigos, nomás para entendernos. Un lenguaje es el proceso por medio del cual la información pasa de un sistema a otro o del sistema al entorno y del entorno al sistema. Eso es lenguaje, y hay muchos. Nosotros usamos tanto el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Que tiene que ver con lo consciente también y lo inconsciente, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, hay lenguaje verbal consciente, inconsciente, lenguaje no verbal consciente, inconsciente y demás, pero que son estos procesos de cómo la información pasa de un sistema a otro. Okay. Las leyes biológicas nos permiten saber qué nos dice cada célula del cuerpo cuando está conflictuada. ¿Qué nos dice? Así escuchar y decir, güey, ¿qué me quieres decir, osteoblasto de la rodilla, osteoblasto del fémur derecho? ¿No? Este güey tiene un lenguaje específico, pero el código de lectura para entenderlo tiene que ver con tu historia como todos. ¿Quién eres tú? ¿Qué lugar ocupas? Depende, o sea, o qué función tienes en la vida o en la sociedad o en tu sistema, depende de tu historia. Genética, ¿no? ¿Dónde naciste? Contexto. ¿De quién naciste y cómo fuiste criado? ¿No? Todo esto condiciona un montón de elementos. Pues bueno, las células igual. Bueno, ¿dónde nacen las células? Las células nacen en el proceso evolutivo. Y cada tejido, cada célula, pues, se fue diferenciando de otras para hacer una función producto del cambio. Recordemos que una cualidad del medio ambiente, del entorno, es que está cambiando. El cerebro es la capacidad que tenemos de integrar este cambio. De que mi cerebro observe qué cambia y cambie todo lo que tiene que ver en mi interior para poder continuar. Ese es el proceso de lo que llamamos vida, ¿no? Esta continuidad de la vida. Y lo que lo media es el cerebro. Bueno, cada tejido fue o surgió en el contexto de la evolución para ejercer una función. Y esta función es el principal código de lectura. Nosotros decimos, parafraseando al doctor Moriano, la función hace al órgano. Ese es el lenguaje. Ese es un lenguaje bien importante. Dime qué función tiene el tejido, qué función hace. Yo te puedo decir con precisión matemática, porque esto es alucinante. Con precisión matemática, ¿qué situación vives que lo afecta? ¿Vives o viviste si ya está en vagotonía? ¿O vives si está en simpaticotonía? No, y es alucinante el mapa que puedes tener de precisión. Yo les digo que esto a veces uno parece lo que llaman uno brujo, ¿no? Porque describes a la persona sin conocerla, le dices, mira, es que tú vives este tipo de situación, nomás dime con qué la vives, ¿no? ¿Por qué podemos inferir eso? Bueno, dependiendo de la función. ¿Cuál es la función de? ¿Cuál es la función del hueso? Que es diferente a la función de la articulación, del cartílago, del líquido sinovial, que es diferente a la función del ligamento, que es diferente a la función del tendón. Son tejidos diferenciados. Y cada uno me dice un conflicto o un matiz de conflicto diferente. Esto ya tiene que ver con la llamada tercera ley. Recuerden que la tercera ley dice, es la que, donde se ven las llamadas capas, las etapas de la evolución, ¿no? Que es la correlación de psique, cerebro y órgano en el contexto de la evolución. Dice Hammer, contexto filogenético. ¿Qué es la filogénesis? ¿Cómo pasamos de ser un organismo unicelular a la complejidad de 53 millones de células? Esa historia de 4.000 millones, 4.500 millones de años, la tenemos, somos producto de ella, ¿no? Es la historia que nos está narrando nuestro cuerpo. Entonces, en ese contexto de evolución, cada tejido se fue creando, por eso hablaba de las famosas etapas evolutivas. Los tejidos regulados por el tronco encefálico, que le llamamos endodermo, se construye, o la lógica, aunque no todo el tejido surge ahí, pero sí la lógica con que funcionan,
se construyó la primera forma de vida, que es dentro del agua, que es lo que decía, los conflictos de bocado y de miedo a la muerte. ¿Qué está cuidando un ser vivo dentro del agua? ¿Dónde está la comida y que no me coman, ¿no? Etcétera. Luego viene la salida del agua, que es aprender a proteger esta poquita agua, donde yo agarro un poco de agua del mar, me alejo un poco del agua y regreso, o puedo esperar en lo que la marea regresa. Y es lo que llamamos mesodermo antiguo, que tiene que ver con la lógica de la protección, ¿no? Que son como las dermis, ¿no? Las fascias, la pleura pulmonar, el peritoneo, ¿no? Todos los órganos que protegen tienen esa lógica, ¿no? Y luego viene, como decía, la estructura de la que estamos hablando, la exploración de la Tierra, ¿no? Entonces, esa es la filogénesis, esa es la filogenética, esa historia. Y luego cómo fuimos ya seres sociales. Primero seres que solo caminan, que solo exploran. Y luego seres que viven gracias a estar con otros. Todos los mamíferos sociales, incluso animales como las hormigas, ¿no? Los que funcionan con la lógica colmena, ¿no? Enjambre, todo eso son seres sociales. Todo eso tiene que ver ya con la última etapa de la evolución, lo que a nivel de tejidos llamamos el ectodermo, que es lo que llamamos cerebro, sentidos, hormonas, todo eso es ectodermo. Pero ¡pum!, me regreso un pasito atrás, ¿no? El mesodermo moderno. Cuando salimos del agua, lo que necesitamos para poder salir del agua, que es el tejido. Yo siempre en el curso, en el diplomado, enseñamos que cada capa embrionaria tiene como un tejido madre, el tejido más importante de toda esta capa, que es el que da origen a todas las demás. ¿Qué es lo que necesitamos para poder vivir fuera del agua? Y ese es el primer tejido del mesodermo moderno. El primer tejido que nos permitió movernos libremente y alejarnos del mar. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Sería no, ¿Sí saben? Es de este sería no color. la sangre. ¿Me ¿Es la preguntan o sangre? me dicen? La sangre, sí. La sangre es el primer gran tejido del mesodermo moderno. Es lo que sustituye al mar. Es lo que nos permite movernos, ¿no? Es lo que nos dice cómo movernos, qué tanto podemos movernos. Por ejemplo, en un desierto. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde haya el siguiente oasis, donde haya agua para renovar mi propia agua, pero ya puedo alejarme. Ya no tengo que ser ese cangrejo pegado al mar, que no tiene sangre. Ese es yo les digo, es como un rotoplas, eso es un mesodermo antiguo, ¿no? Un rotoplas que se carga de agua del mar con oxígeno y con minerales, o sea, lo que tiene nuestra sangre, y se aleja poquito, va y busca comidilla, y se aleja de los depredadores un poco, por eso pues, le interesa vivir en la orilla para que no se lo coman sobre todo, porque son sabrosos, no sé si han comido cangrejos, son muy ricos, entonces los bichos del mar piensan lo mismo, entonces ellos están ahí en la orilla, entre que sí, que no, pero no se alejan demasiado porque no tienen sangre. Si se alejan, se les acaba el oxígeno de su agua de mar y se mueren. Entonces tienen que regresar y volver a rellenar el rotoplas de agua de mar nuevamente oxigenada y así. Entonces su sangre, como los peces, es el agua del mar. Nosotros tenemos nuestra propia mar, que nos permite movernos libremente, libremente. Por eso necesitábamos antes cerrarnos, ¿no? Para no desangrarnos. Ese es el primer gran paso que nos permite movernos. Bueno, ya que nos permitimos movernos, pues ya se desarrollan todos los tejidos propiamente del movimiento. Hay dos tipos de movimiento, aquí solo veremos uno. Está el movimiento interno, que ahí está la sangre como la principal representante, pero también los tejidos conectivos, como las parénquimas, los tejidos intersticiales, ¿no? Lo que tiene que ver con el sistema linfático, ¿no? Y bueno, principalmente con estos tejidos, que son la parte de todo lo que nos mueve internamente. Nosotros aquí estamos hablando de lo que nos permite movernos externamente. El primer gran tejido ya de lo que sigue es el músculo.
El músculo, músculo, músculo. ¿Cuál es la función del músculo? Darnos fuerza. El pez tiene músculo, pero como decía, no gasta mucha energía porque no tiene gravedad. Les da un aletazo y avanza mucho. No sé si alguna de ustedes ha buceado o snorkeleado. Es alucinante porque pues, te metes con las aletas y te sientes Dios, porque le das así, avanzas un montón dentro del agua más. Okay, no hay gravedad y das para arriba y vas para abajo. Aquí, ¿cuánto nos cuesta de energía ir para arriba? Pregúntenle a un cohete, pregúntenle a un avión, pregúntense ustedes intentando saltar. ¿Cuánta energía gastan en eso? Bueno, toda esa energía tiene que ver con los músculos. Entonces, sabiendo del agua necesitamos un montón de fuerza. Fuerza para sustituir lo que nos daba el mar. ¿Qué nos daba el mar? Para empezar, la fuerza de que no haya gravedad. Pues ya nos lo hacía todo más leve, ¿no? Y nos daba la fuerza de movernos. Porque si tú le hallas a las corrientes, te mueves solo, sin mar, sin gastar demasiada fuerza. Podríamos decir que la energía dentro del mar es infinita, ¿no? Y lo es, no se acaba jamás. Pero fuera del agua, la energía es finita, limitada, se acaba. Entonces necesitas administrarla. Y aquí es la gran transición del paleoencéfalo, o sea, del cerebro antiguo que regula los tejidos mesodermo antiguo y endodermo, al cerebro moderno, el neoencéfalo, que es una nueva lógica. La principal lógica del neoencéfalo es administrar la energía. Entonces, a diferencia de un conflicto del cerebro antiguo, que como hay energía infinita, pase lo que pase, el cerebro antiguo dice tú haz más, multiplica. Miedo a la muerte inminente, tú haz alveolos que agarren oxígeno a lo cañón, ¿no? No pasa nada. Un ataque brutal a mi integridad, no, tú haz dermis, cabrón, hazte una pinche coraza así, gruesa, ¿no? Perdón, por ahí ya vi que alguien preguntó que qué quiere decir fregón o chingón. Ya lo respondieron. Gracias, Javier. Perdón que se me va se me sale el folclore. Bien. Entonces, bueno. Entonces, esta parte es supremamente importante para entender la lógica del mesodermo moderno. La energía y la administración de energía. Por eso aquí, cuando hay un conflicto, y el conflicto es de movimiento, y como dijimos, movimiento es lo siguiente. Salgo del agua y yo digo, me tengo que mover. ¿A dónde? Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Son demasiadas opciones. Mi cerebro no puede hacer como hacía en el agua. ¿Cómo hacía en el agua? Vibraciones. El pez percibe el agua. No se percibe así. Percibe el agua. Fuera del agua hay vacío. Nosotros solo nos percibimos nosotros. Y lo poco que nos puedan decir nuestros sentidos, ¿no? Eso es como bien importante fuera del agua. Pues ya mi cerebro no tiene tanta información como tenía dentro del agua. Mi intuición ya no funciona igual. El tronco encefálico hace absolutamente todo lo que le da su gana cuando le da su gana con la energía infinita. El cerebro antiguo igual en general. Pero ya acá fuera del agua se acabó esa abundancia de energía. Acá es limitada, hay que administrarla. Y la información igual, no está tan refinada y sobre todo recién que salimos, nuestros sentidos eran muy torpes. Piensen en los sentidos de un reptil, no eran muy refinados, entonces no había demasiada información del ambiente. Y cualquier mínimo conflicto, lo que hace el animal es paralizarse. Si no sé a dónde ir, no vayas a ningún lado, porque ir a un lado al que no sabes implica gastar energía inútilmente y no tienes demasiada. Si no sabes a dónde ir, ¡pum! El cerebro corta la energía. Por eso los tejidos, decíamos, del mesodermo moderno en fase activa pierden función, pierden tejido, pierdes músculo, ¿no? Si no lo usas, no comes. Dirás, serás muy el brazo de César, güey. Pero si no trabajas, no comes. Así es, ley de la vida. Si lo usas mucho, lo nutre. Y crece y se hace más fuerte.
¿no? Que es como su función principal, en el caso de la musculatura. Ahorita iremos a otros tejidos. Entonces, esto es como importantísimo entenderlo. Por eso el conflicto es impotencia. Una persona con un conflicto que afecta su sistema osteoarticular es una persona que no ve opciones, que fue condicionada para ver una sola opción. Hay que abrir esa parte, ¿no? Es importante que observe lo que no observa, observe otras posibilidades. Dependiendo, digo, insisto, aquí en Sanem, desde el enfoque biocultural, esto es sumamente interesante, muy sencillo, porque la persona ya se observa como desde una escala diferente. Entonces ya no entra en este tema del juicio ni de juzgar, porque dice, a ver, espérame, ni mi mamá, ni yo, ni mi abuela, ni mi papá inventaron esta cultura, de lo que hablaba hace un momento, ¿no? Yo voy acá haciendo esto por pausa, eso de no ser tan multitarea. Déjame lo termino. Entonces, cuando salimos del agua, empieza el tema del movimiento. Entonces decía, después de la sangre, el órgano que nos permite el movimiento externo, la sangre es el movimiento interno, externamente es el músculo. Entonces los primeros animales son puro músculo, son como la derivación del pez, y empiezan a desarrollar un poco huesos, muy poquito, apenas las primeras partes vestigiales, patitas. Conforme fuimos explorando, ¿no? Entre más nos metimos a la tierra, para explorar, pues, son súper buenas tener 4 patas bien fuertes, entonces ya se fue desarrollando los otros tejidos con una mayor precisión, las articulaciones y sobre todo los huesos, que tienen funciones diferentes. Entonces, el músculo tiene la función de darnos fuerza. Es una persona que tiene conflictos a nivel muscular, contracturas, por ejemplo, ¿no? Constantes. Hay gente que se contractura de nada, ¿no? Que al contrario, hay gente que, sobre todo la gente que hace ejercicio, que dice, güey, pues deberías tener un músculo súper fuerte. No tiene sentido, ¿no? Que tu ligamento se contraiga. Son conflictos de impotencia. Generalmente la gente que hace mucho deporte se compara mucho, mucho. Porque son lógicas bien competitivas, ¿no? Entonces siempre va a llegar el que es más fuerte, el que es más ágil, el que brinca más alto. Y si estás puesto mucho tu identidad ahí, como que lo que eres y el lugar que ganaste, ¿no? Pues bueno, pues te vas a desvalorizar. ¿Qué es eso? Pierdes tu lugar, ya no tienes otra vez opción, por ejemplo. Entonces el músculo nos da fuerza. Una persona que tiene un conflicto que le afecta el músculo es que se siente sin fuerza. Sin fuerza. Sin fuerza, sin impulso. Traduzcámoslo físico a nivel psíquico. Fuerza es impulso. Impulso a nivel mental es lo que me da sentido en la vida, ¿saben? Lo que me da sentido. Una persona con conflictos a nivel muscular es que no tiene mucho sentido en su vida. Le cuesta trabajo tener esa fuerza, ir hacia. El hueso es la estructura. Supongo que por eso Alonso le puso este curso estructural, porque el hueso es como el tejido que más articula todo este tema, ¿no? Lo que nos da forma, esta forma. Los pies, las piernas, lo que llamamos acá la cartografía del cuerpo. La cartografía del cuerpo es lo siguiente. Yo tengo músculos prácticamente desde aquí hasta allá, ¿no? Prácticamente. No demasiados, pero tengo músculos. Desde aquí hasta allá, hasta los pies. Ok. Pero no es lo mismo que me afecte un músculo acá a que me afecte un músculo allá. ¿Por qué? Por el código de lectura. Tienen distintas funciones. No es la misma la función del cuello que la de la cadera o la del tobillo, ¿no? Cada uno tiene distintas funciones asociadas a distintos tipos de movimiento, ¿no? Cada uno tiene una función. Entonces, primero vamos a ver la parte profunda. Entonces, dependiendo qué tan intenso sea el conflicto, no sé si ya vieron ese concepto de intensidad, si el conflicto es leve o medio, afecta músculos. Si el conflicto es severo, afecta médula. Si el conflicto es medio, afecta sistema linfático.
Si el conflicto también es profundo, es cuando afecta sangre, ¿no? Cuando el conflicto es muy profundo, estructural, ¿no? Lo que me sostiene. ¿Qué es lo que me sostiene? ¿No? Mis huesos. Eso es la estructura. Cuando es brutal, cuando es un atentado a lo que me sostiene. ¿Qué me sostiene como ser humano? ¿Qué me sostiene como ser humano? Pues bueno, distintas cosas, pero básicamente lo que llamamos la identidad, la pertenencia. Pero que insisto, estos conflictos, el matiz de conflictos de identidad afectan tejidos del ectodermo, tejidos que tienen que ver con la corteza. Pero para el ser humano, como ser cultural, todo va a estar matizado por lo que ve o no ve la corteza en cierto sentido. Sí es importante entender lo que implica la estructura del ser humano como ser social. Estructura tiene que ver con dónde naciste. ¿Dónde naciste? O sea, ¿en qué familia? ¿Qué lugar ocupas en la familia? ¿En qué contexto social? ¿Clase social? ¿Género? Si eres mujer, si eres hombre. Todo esto matiza un montón de cosas de qué posibilidades tienes o no. Esto va más allá del un poco de échale ganas, son condicionamientos de a qué tienes acceso. Esas estructuras van directo a los huesos. Por eso muchas personas que no tienen, vamos, un acceso a una estructura sólida, fuerte, que se sientan así, que soy bien fuerte, pues no crece mucho, ¿no? De alguna manera sus huesos no se desarrollan tanto, le llamamos desnutrición. Pero eso es muy relativo. Yo lo de la desnutrición lo tengo bien relativo porque, por ejemplo, no sé si hay aquí alguien de Estados Unidos, yo todos mis paisanos, conozco muchos, están enormes, están bien grandototes, pero están desnutridos, no se ven así como sólidos, firmes, se ven como bebés grandototes, grandototes, como inflados nada más por las hormonas. Un bebé está inflado por las hormonas de mamá. Bueno, acá estamos inflados por las hormonas de los alimentos que nos meten, por ejemplo. Eso es estructural, que comes, cómo lo comes, cómo te tratan, quién te trata, qué lugar tienes, desde bebé qué voces escuchas, todo eso va matizando tu estructura y todo eso se va a los huesos, ¿no? O sea, piensa en la diferencia entre andar por la vida así, con los huesos así fuertes y andar así, ¿no? Son mis huesos, es una posición, son mis huesos, están diciendo algo, un montón, ¿no? Yo caminé con pasos firmes, así de pum, pum, a que camine así, como militar, por ejemplo, ¿no? No rígido. Es un conflicto brutal que afecta así como a los militares sus articulaciones, ¿no? Porque no las usan. Son pensamientos rígidos. Y dicen todas las personas que les crujen la rodilla, la espalda y tal, son rígidas, tienen estructuras rígidas, no elegidas por ustedes. Eso es importante. Siempre recuerden que ahí se alusiona a la cultura. Tú naciste, jugaste un rol en tu familia, te echaron una pinche carga, nadie te preguntó, y eso afectó a tu cuerpo, ¿no? Por eso es bien importante comprender de dónde vienen todos esos conflictos que afectan huesos, descalcifican. ¿Por qué pesa mucho más la osteopenia, la osteoporosis en mujeres? Es una cultura que no les da demasiadas opciones. Que hasta hace poco solo tenían 3 roles posibles en esta cultura: esposa, puta o monja. Y no podían ser otra cosa. No podían elegir su estado civil, no podían abrir una cuenta de banco, no podían tener trabajo, no podían tener una empresa. Hoy pueden muchas, hoy muchas no pueden, por cuestiones más de clases sociales y quizá otras cosas, pero ya se empiezan a abrir esas posibilidades. Pero muchas personas, insisto, no. Ciertas generaciones no accedieron a esto. Muchas de nuestras generaciones era, ay, no sé por qué no se divorció la abuela, si el abuelo la golpeaba. Dices, güey, nadie se divorciaba, no existía ese pensamiento. Era estructural. Hasta así decían las abuelas, la cruz que te tocó cargar. Ahí van las viejitas, ¿no? Con la cruz toda la vida. El cuerpo, la estructura te dice qué carajos lugar ocupas en la estructura. Recuerden, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Todo eso tan bonito que vemos en los fractales aplica también a los conflictos. Pues no podemos entender los conflictos de mi estructura ósea sin entender los conflictos de mi estructura social. Ahí están.
tuc, tuc. Es un mapa, es un reflejo. Esto es bien importante mover, porque si no te mueves, seguimos replicando una estructura que, bueno, que se centra en la dominación y que precisamente se enfoca en que no tengas opciones. Que tus opciones sean limitadas. Recuerdan que se supone que la vida era naces, creces, estudias, obtienes un trabajo, te casas, tienes hijos, te jubilas, te mueres. Punto. Y todo el mundo te decía, no, pues búscate, estudia algo para que agarres un buen trabajo, ¿no? Porque aquí en la vida, pues todo es trabajo. No hay demasiadas opciones. Papá, yo quiero ser bailarín. No, no seas marica, cabrón. ¿Cómo los hombres no, 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 eso ni te da para comer? No, 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 no. Ingeniero como el APA. Ya hasta le compré sus botas, cabrón, ¿no? Así es, no, no hay opciones. Abogado, no, no, ya tenemos el despacho, hijo, ¿cómo crees que no? Estás loco, ya. Si te da tiempo, ya luego que tus hijas sean bailarinas, tú no, 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 tú no, a la notaría, ¿no? Esos tipos de conflictos estructurales te van a seguir pesando. ¿Cómo me van a seguir pesando? A la mera yo ya libré eso. Digo, no, güey, yo ya hasta me salí del despacho de abogado, sí. Pero cada que te hable tu papá, lo que se llaman anclajes. No sé si alguna de ustedes ha estudiado un poco de PNL, ¿no? La voz es un anclaje. Y eso no te los quita ni Bandler ni Grinder. Tu mamá va a ser tu mamá. Te hagan la hipnosis que te hagan, güey, ¿no? Y te va a pesar en la médula, cabrón, porque tienes un mandato inconsciente, en lo profundo. Desde que eras una pinche celulita, es más, desde que ni eras celulita, ya estabas condicionado ahí. Y si ese patrón creció y creció en una cultura donde se ratificó esto, ¿no? Donde tu mamá le tenía miedo a tu papá, donde tu papá te decía, donde tu mamá te decía, cuando llegue tu papá, vas a ver, ¿no? O sea, te va ratificando esto, pues la estructura se hace todavía más pinche poderosa, más pesada. Los conflictos de autoridad te pesan más. Entonces tú vas por la vida queriendo hacer una cosa, pero nunca te atreves, nunca lo haces, pero siempre vas soñando. Y luego si ves un poco de tele y cosas así, pues ahí te venden, ¿no, güey? Ándale, sé como los de Beverly Hills y fíjate cómo viven en Dubái, cabrón, ¿no? Y, no manches, ¿no? Y ahí nos bombardean, ¿no? Y eso afecta a la estructura, porque todos nos ponen un modelo, nos comparan, nos dicen, todos deberíamos ser escandinavas y escandinavos, güey. Si no, estás fea. No valió madre, ¿no? Todos los que no encajamos que somos, digo, ¿por qué nos acabamos creyendo estos cuentos? Porque son estructurales, porque están en cada película que ves, porque están en cada novela que lees, en cada comercial que ves, que te ponen enfrente, quieras o no quieras. El subconsciente tiene una capacidad de procesar información, ¿no? Dicen que más o menos procesa 52 millones de operaciones por segundo. Entonces, le da para todo y más. Le da hasta participar en el futuro, para sintetizar todo el pasado y para ver qué carajos pasa en todo a tu alrededor. Entonces, todo lo que le pongas adelante por estímulos, se va directo a la médula. Y te va generando modelos. Entonces, ya tenemos el modelo que nos genera la cultura, ¿no? El modelo que se nos ratifica constantemente a través de la ideología. Eso se llama ideología, donde te ponen un solo modelo. Así como la medicina. Ustedes bienvenidas, bienvenidos, quienes van empezando en este viaje, quienes ya tienen rato caminando, qué bueno encontrarnos entre los que andamos caminando en esto, que es cuestionar el modelo dominante. Si, espérame, esta noción del cuerpo, de la salud, de la enfermedad, de la medicina, no me encajan ciertas cosas. A mí ya estoy hasta a veces empezamos simplemente, ya estoy hasta el queque de cortisona porque me está madreando todo, me está descomponiendo todo lo demás. Algo me debe poder quitar la artritis. Y ahí de buscarle, pum, se acaban quitando la artritis y ya se acaban haciendo sanadores de artritis y de cuanta cosa se les ponga enfrente, porque si se quitaron la artritis ustedes, no hay cosa que se les ponga adelante, es cierto, porque superaron un conflicto brutal de impotencia, de desvalorización sumado a otro conflicto, porque la artritis trae dos conflictos. Uno que tiene que ver propiamente con hueso, articulación, que es el de rigidez, el de no tener opciones, tener que hacer lo que me obligan, ¿no? Y que, insisto, es un conflicto recidiva, por eso se inflama, por eso crece, se activa y se activa, por eso los huesos se van deformando. Y luego está el tema del periósteo, que es la sensibilidad del hueso, que vuelvo a lo mismo, eso es un ectodermo, que son conflictos de ataque de contacto brutal, pero es importante también tenerlos en cuenta, ¿no?
Entonces, todas estas situaciones hay que observarlas y es bien importante que la persona la observe de alguna manera, porque si no la estructura vuelve a pesar, la estructura te vuelve a torcer, la llamada vuelve a activar el anclaje y no eres capaz de decir que no. Se te olvida todo lo que has estudiado, trabajado y dices, ay, puedo con todo el mundo menos con mi mamá, ¿no? Es que mi hermana me, y ahí, ¿no? Ahí andremos arrastrando estas etiquetas, ¿no? Hermana, hermano, familia, sin observar de dónde vienen estas estructuras de pensamiento, de organización. Bueno, vuelvo, todo eso está en los huesos. Todo esto se va directo a la estructura ósea, lo que me sostiene, lo que me da solidez, firmeza, poder avanzar firmemente por la vida. Ya, si le sumo los huesos a los músculos, ya la hice. Tengo firmeza, puedo ver a dónde quiero ir y tengo fuerza para ir a donde me dé mi gana. Esto es un requisito bien importante para estar vivo, no sé si se habían enterado, pero Maturana y Varela definen la vida como un sistema que se hace a sí mismo, un sistema que tiene toda la información para hacerse a sí mismo si está en el ambiente adecuado. Entonces, esto es muy importante a nivel del movimiento, porque una persona que quiere recuperar movilidad, que quiere recuperar fuerza, que quiere recuperar estructura, necesita recuperar esto, este sentido, ¿no? Esta conexión consigo misma, esta capacidad de decir, el mundo es mío, hasta donde me alcance la vista pueden llegar mis piernas, mi fuerza, mi dirección. Y ahora traduzcan eso al horizonte de la vida. Híjole, ver opciones es supremamente importante. Por ejemplo, voy a hablar un poco de mis amigas feministas que siempre dicen que toda relación, como tiende a la violencia, las relaciones de pareja, siempre una mujer, una estrategia que le enseñan es a tener salidas. Siempre tienes que tener una opción, un lugar a donde irte, siempre. Porque nunca sabes cuándo necesitas ir. ¿Por qué? Porque esta cultura justamente hace de la pareja como un endiosamiento. Todo es mi pareja, todo es mi pareja. Entonces hay gente que se olvida de todo, ¿no? Hay los extremos que hasta de familias, amigos, hay gente que deja el trabajo, hay gente que se va del país, ¿no? Se queda sin opciones. Entonces, si la pareja no cuadra, y estadísticamente casi no cuadra, nos guste o no, las estadísticas están ahí, ¿no? Casi siempre acaba disfuncionando y si te quedas sin opciones, te desmoronas. Tarde o temprano. Recordemos que hay conflictos que son muy intensos, que son como un golpe que te desmorona en poco tiempo. Hay conflictos que son como la tortura china de la gota, ¿no? Te laceran un poquito cada día. Da igual. Ambos son alteraciones a la conducta. Todo esto tiene que ver con la conducta, con cómo vamos buscando aquello que sentimos que nos hace falta. Como mamíferas, mamíferos, vamos a ir buscando a la mamá que no tuvimos, porque no tuvimos la mamá biológica, la madre que según nuestro diseño, según las neurociencias, deberíamos tener durante 7 años, cuidándonos, chiqueándonos, para que nosotros podamos desarrollar un cerebro sano y completo, y que mientras esto sucede, a ella la cuidan, la chiquean. Bueno, eso que implica ser mamífera, mamífero. Si este tema no les es familiar, échese un clavado al canal de Sanen. Es para nosotros, hablamos mucho de este tema porque nos parece el tema. Ser mamíferas. Y sobre todo creo que las mujeres me entienden, sobre todo las que han sido mamás. Las implicaciones de criar en esta cultura, solas. Tengan o no tengan esposo, solas. No tienen opción. Tienen que sostener la vida. Y aparte todo lo que dan no se ve. No sé si conocen, por ejemplo, el concepto de desgaste postnatal. Es un concepto médico. Todos los desequilibrios hormonales que incluyen todos los desgastes minerales, donde entran los huesos, donde entra toda la parte mineral y desequilibrios de sangre, producto de ser madres en una cultura que no está diseñada para que sean madres. Y que todo el desgaste de sostener la vida lo absorben ustedes en su cuerpo, y están así. Por eso tienen un montón de conflictos cuando no deberían tenerlo.
como en la menopausia, que se supone que la menopausia es un cambio cerebral que en todas las mamíferas sucede, pero que implica que la mujer pasa de una función reproductiva a una organizativa, que es del hemisferio femenino al masculino como el principal. Aquí genera un montón de desregulaciones porque están en una cultura donde el lugar que deberían ocupar no existe. Porque ustedes no están en los puestos de decisión, ustedes no están organizando la vida como las elefantas o las lobas o las leonas. Ustedes son esclavas básicamente de esta cultura patriarcal. Honro a las que ya no lo son y espero que las que todavía no están dentro de esto salgan pronto, porque es lo que tenemos que vivir como especie. De nada sirve sanar a alguien para que regrese a seguir siendo violada y explotada. Es que siga el conflicto, ¿sí me explico? Porque si, sobre todo si no se da cuenta, porque recuerden que el tema de la ideología es que no lo veas. Te dicen es tu esposo, no te dice te está violando, esa palabra no existía, por ejemplo. Vuelvo a lo mismo, todo esto tiene que ver con huesos. No me estoy saliendo del tema, aunque así es de fuerte lo que está detrás. Por eso no hay opciones. Por eso afecta de cierta manera a hombres y de cierta manera a mujeres. Los ligamentos tienen que ver con la flexibilidad. Ya estamos hablando un poco más cercano a las articulaciones. El tendón es firmeza. Si tienen conflictos de tendón, es firmeza. Piensen la relación músculo-ligamento, tendón, y van a entender toda la lógica de todo el sistema osteoarticular. Todo el sistema osteoarticular y en general todos los tejidos conectivos o tejidos del mesodermo moderno tienen esta función de expandir y contraer, como el corazón, que es un músculo también. ¿No? Todo se expande y contrae. Pero los músculos, ligamentos y tendones tienen esta misma función, pero en conjunto. Entonces, el músculo da la fuerza, es el impulso. El ligamento permite estirarme y el tendón volver a tener firmeza, que es lo que pega el músculo al hueso. Y el ligamento permite que el músculo se estire poquito para poder hacer esto. Se estira, se está estirando, ¿no? Y se siente aquí cómo se estira todo, ¿no? Porque permite eso, y eso es el ligamento. Y ¡pum! Eso es el tendón, firmeza. Y esos son los matices. Los matices que afectan el ligamento son de flexibilidad. Me estiran demasiado. Para acá y quiero ir para allá, ¿no? Un clásico que afecta, que es más un poco de la columna, pero se observa como en ese caminito de los ligamentos, es donde más se siente en esa conexión, que son la ciática. Aunque insisto, ahorita vamos a ver un poco la columna, ¿no? Pero viene desde la parte columna, pero se siente todo el caminito, que es un conflicto clásico de su decisión. Mi pierna de izquierda se quiere quedar aquí, pero la derecha se quiere ir. Si hacen este movimiento de una parte quedarse y la otra irse, les duele literal todo lo que es la ciática, porque eso es lo que su cerebrito está percibiendo. Una parte está, no puede irse. Dice, güey, mis hijos, yo te dice, ay, cabrón, que quiero largarme a la carajo de aquí, no soporto esta tortura, ¿no? Ahí está. Y bueno, tarde o temprano se empieza a afectar. Como insisto, regularmente desde acá. Pero el caminito que se siente es ese mismo, el que estira, porque es un estiramiento excesivo el que estás viviendo. Eso es un tema de ligamentos, por ejemplo, esa sensación, me estiran de más. La hiperflexia, por ejemplo, ¿no? Necesito ser demasiado flexible. Pero realmente no está lindo, porque piense, una persona así es como una liga, no tiene firmeza, ¿no? Váyase para allá, váyase para acá, hágale esto, hágale aquello, ¿no? Y haga esto y aquello otro al mismo tiempo. Y estás, ¿no? Te trae el pinche mundo así, así te percibes. Así te percibes. Y todo esto va afectando tus ligamentos. También tiene que ver un tanto el matiz de las articulaciones. Entonces, esto es cuando vives el conflicto, pero tú quieres regresarte. Si estás feliz que te estén estirando, bueno, quizá no haya tanto conflicto, ¿no? El conflicto es el dolor de muñeca izquierda y rodilla izquierda. Ok. Articulaciones. Justo iba a saltar para allá. Gracias, Marilena. ¿Cuáles son las articulaciones? ¿Cuál es la función de las articulaciones? Entonces, los ligamentos me permiten ser flexible en un sentido de estiramiento. La articulación, como su palabra lo dice, es la que
articula un hueso con otro y permite el movimiento mayor. No solamente es la flexibilidad, ya es propiamente el movimiento, ya todo el proceso de movimiento, ya toda la mecánica del movimiento que cada parte del cuerpo corresponde. La función de la articulación es que yo tenga flexibilidad mientras me muevo. Imagínense sin articulaciones cómo se moverían. Los huesos no se podrían mover. Es cuando te vas alquilosando, ¿no? Te vas petrificando, te vas quedando rígido. El cuerpo habla de ese tema. Entonces, el tema de todas las articulaciones, de todas, como ahorita estoy viendo en general, ahorita vemos la cartografía, que es lo que quizás me está preguntando, no es la misma la función de la muñeca que de la rodilla, que la del cuello, que la del tobillo, por ejemplo. Son articulaciones diferentes. Pero en general tiene que ver con la necesidad de ser flexible o con la necesidad de ser inflexible. Cuando afectas articulación, es porque no estás nutriendo adecuadamente la lubricación entre huesos. ¿Para qué sirve la rodilla? Pues, por ejemplo, voy por la vida y digo, quiero ir para acá. No, mejor para acá. No, mejor para allá. ¿No? Eso es la articulación. Por ejemplo, la de la rodilla, que tiene que ver con el sentido de la vida. Eso es propiamente esta capacidad de decir, me muevo así, para donde me dé mi gana, pero no, yo dije, a ver, dije que voy acá, y en el camino digo, yo realmente quiero ir acá, ¿no? Acá de este lado. Si tengo unas articulaciones sanas, digo, si tengo articulaciones lastimadas, regularmente que digo, ya dije que voy acá, pues voy aunque no quiera, ya dije, tengo que. Esa es la rigidez que afecta a las articulaciones. Y la articulación es esta capacidad no solo de ser flexible, sino de estar cambiando de opciones de movimiento. La muñeca. Son muchas opciones al mismo tiempo, por eso podemos escribir, dibujar, porque todo el movimiento fino de mi mano. ¿Ven? O sea, es la capacidad de hacer muchas opciones simultáneamente. Eso es la articulación sana. Una articulación enferma no tiene opciones. Traduzcan esto al pensamiento. ¿Son flexibles? Si tienes conflictos en la rodilla, tienes que pensar en la función de la pierna como totalidad, porque la rodilla es una articulación de la pierna, de la parte superior con la parte inferior, la parte que me conecta con el tronco a través de la cadera, con la parte que me conecta con los pies y por lo tanto con la tierra. Las piernas tienen la función de darle sentido, se les dice la fuerza motriz. Fuerza motriz. Como en tu coche, si tienen coche, es la relación entre el motor, la transmisión y las llantas. O sea, lo que hace que cuando tú le haces así a tu acelerador, bien fácil, tu carro haga esto y arranque. Eso es la fuerza motriz. El impulso. Lo que decía hace un momento un poco del músculo, porque nuestros músculos más grandes están acá. Bueno, la mayoría. Las piernas, la fuerza. Piensa en tu fuerza motriz, piensa en tu fuerza motriz como el sentido de tu vida. Las piernas en general. Y por ahí vayan pensando que no es el tema de hoy, varices y todo ese tema que casi siempre son en piernas, son conflictos que tienen que ver con el matiz de la sangre, que es otro, asociados al sentido de su vida. Les imponen un sentido que va a veces en contra de ustedes mismas, de ustedes mismos. Entonces la articulación es esta, justo lo que acabo de decir, Marlena, la de la rodilla, el sentido de mi vida, por eso es tan brutal y por eso luego es tan complicado. El sentido de mi vida va para allá, pero realmente a mí me encantaría ir para allá. Entonces, las rodillas son para tener este cambio. Y recuerda, si no lo necesitas, tu cerebro no lo nutre. Entonces, tienes un tejido para cambiar de dirección en el sentido de tu vida, pero no cambias, no lo nutre. Se te van desgastando. Se te come. E insisto, piensa, esto, por eso hice esta referencia, no es personal.
Regularmente tienen que ver con imposiciones desde nuestra infancia, de nuestra familia, de roles, ¿no? De esta cosa. Bueno, la muñeca. El humano, pues, de alguna manera, al menos en español, tiene que ver con esta dimensión. Dice María Isabel, en el libro Diccionario Bioemocional lo explica. Ah, ¿qué explica, perdón? Ahí me perdí un poco, María Isabel, con el comentario. ¿Dónde estás, María Isabel? Manifiéstate. Hmm. Bueno, entonces decíamos, pensar la muñeca es pensar la articulación de la motricidad fina, 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 fina. El humano tiene su nombre acá. Recuerden que somos, seguro ya lo explica Alonso, creo, en uno de los cursos esto, ¿no? Somos el único animal que hace esto, el pulgar. Todas estas conexiones. Y eso nos hace hacer cositas finas, pequeñicas, pequeñicas, ¿no? Entonces la muñeca es lo que nos permite esa articulación de lo fino. Ah, ya entendí. Está asociado, sí, claro. Fíjate, hablando de los diccionarios, a veces un diccionario o incluso las tablas del, del- de lo que implican las leyes biológicas, no es tan importante el diccionario porque es el cómo soy capaz de interpretarlo, qué entiendo, porque si yo pienso lineal, como nos han enseñado a pensar, y busco una respuesta al conflicto de una persona en un diccionario, vamos a estar muy perdidos en en la capacidad de comunicación. Si yo entiendo la lógica de todo eso, que es lo que, por ejemplo, en Salen sucede, la gente pues no necesita un diccionario, más bien vamos, investigamos la función del tejido, que es mucho más enriquecedor, y de ahí surge qué decirle a la persona. Ahí vamos entendiendo toda esta articulación del... Y esto es importante porque nos permite tener nuestra propia creatividad comunicativa, no la creatividad de quien hizo la definición, que eso es cerrado. Entonces, es difícil encerrar esto en un tema enciclopédico. Hasta las tablas acaban siendo un poco limitantes. Pienso en todo lo que hicieron en la escuela italiana de Hammer, que hicieron tablas. Luego la biodescodificación hizo este tema, pum, pum, de los conceptos. Entonces, a veces es un poco perderse, porque el diccionario viene de la forma de pensamiento enciclopédico, que es, se parte en la acumulación de conocimiento. Entonces, yo pienso que para entender esto tengo que aprenderme un montón de cosas, de tejidos, y no, 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 no. Es un lenguaje. Si yo integro el lenguaje, simplemente aprendo a investigar y a pensar desde aquí. Y el lenguaje no está en un diccionario. Bueno, sí, pues, una parte. No es que no estoy demeritando el trabajo, ni mucho menos. Como guías tan interesantes. Pero el lenguaje eres tú. El lenguaje eres tú. Y eso es la principal forma de sanarte, reconocerte como ese lenguaje que expresa la vida. Porque si te reconoces desde ahí, aprendes a respetarlo. Aprendes a respetarte. Aprendes a tomar decisiones. Entonces, al final de cuentas, esto se trata de las decisiones, de la capacidad de decir cuál quiero, este, este, este o todos, o quiero repartirlo. Esta opción tiene que ver con las decisiones, ¿no? En última instancia, con esta capacidad de valorar y tomar la mejor decisión para mí. Si tengo problemas en sistemas articulares, que algo no está funcionando en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí sí es importante entender el lenguaje, que el lenguaje eres tú, contagiarle a la persona esta emoción de que ella es el lenguaje de la vida. Y desde ahí empezar a conectar con su toma de decisiones, con su relación con el mundo. Entonces, ya con esta lógica, ahora sí, podemos orientarnos con diccionarios, podemos orientarnos con libros de fisiología, de fisiopatología, pero tenemos una forma diferente de entenderlos. De verdad, esto no se trata tanto de memorizar, ¿no? Se trata de aprender a sintetizar, de aprender a preguntar. Entonces, la pregunta clave, y pregúntenselo, ¿cuál es la función de? Háganlo como un mantra. Si aprenden a pensar esto, se van a ahorrar 1000 diccionarios. Bueno, van a hacer el diccionario ustedes, porque lo traen ahí. Así como conectan y testean un montón de cosas, así como testean un montón de cosas,
Pueden testear esto. ¿Cuál es el conflicto que produce el dolor de las muñecas? ¿Dolor de qué? Si hay inflamación o hay desgaste. Eso es como una primera. Si es inflamación, es una vagotonía. Es un conflicto cuyo matiz es querer hacer algo que tu trabajo, que tiene que ver con las muñecas, con el trabajo fino, no te gusta. No es algo que te agrade. Estás asociando el movimiento de tus muñecas a algo que no te gusta. Si el conflicto está en activo, se desgasta. Tienes un desgaste. Acá que traes la matraca, traca, traca, eso es desgaste. Si hay dolor, 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 es inflamación. 90% de los casos de muñecas, inflamación y dolor. Desgaste e inflamación. Desgaste e inflamación. ¿Por qué? Porque haces un trabajo, pero de repente descansas, haces cosas que te gustan también. Entonces se inflama, se desinflama. Se inflama, se desinflama. ¿Derecha o izquierda? Me preguntan. Lado derecho en diestros y diestras son conflictos con lo exterior, con lo que llamamos el lado masculino del cerebro. Conflictos del lado izquierdo tiene que ver con lo interior, insisto, en zurdos y en diestras. Perdón, en diestros y en diestras. En zurdos y zurdas es al revés. Entonces, suponiendo que la mano, dice, rigidez en el dedo índice de la mano derecha, lo mismo. ¿Cuál es la función? Todo esto que me están preguntando es lo que llamamos la cartografía. La cartografía, insisto, es la posición. Cartografía es un mapa. Nuestro cuerpo es un mapa. Tenemos esta forma por nuestros huesos. Nuestros músculos, todo está encima de los huesos y por eso tenemos esta forma. Lo que está debajo, así. Lo que nos da esta formita, así, son nuestros huesos. Por eso partimos de la estructura. Entonces tenemos que pensar en cuál es la función a la que asociamos. Entonces esto depende del contexto. Este debe puede significar diferentes formas dependiendo del contexto en que la persona viva, qué ocupación tenga, qué rol tenga en su sistema, a qué se dedique, ¿no? Regularmente, pues por ahí alguien creo que dice, alguien lo asocia, ¿no? Al tema de la autoridad, al tema del señalar, ¿no? Al tema del indicar, por ejemplo. Tiene que ver con esa parte. ¿Para qué lo asocia? ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué usamos cada dedo? ¿No? Y realmente este lo usamos para eso, para señalar. Hey, tú, ve para allá, hazte para allá. No, no, ya no, autoridad. Entonces, realmente lo asociamos, pero puede variar, ¿no? Esto no lo tomemos como algo mecánico, por eso digo, no caigamos en el diccionario, porque esto en la práctica, en la persona puede haber matices diferentes y puede tener una asociación diferente a esta. Esto es bien importante, por eso el lenguaje es fundamental. Entonces, por acá me preguntaban también, alguien decía de la planta del pie. Aquí, esto, porque eso también lo quería comentar. La columna, osteopenia aguda en lumbares L4, L5 y L6. La columna. ¿Qué es la columna? Pues la columna. Lo que nos sostiene, ¿sale? ¿Cierto? Sostiene todos los órganos. Aquí tengo todos mis órganos, acá que el hígado, que el páncreas, ahí todo apeñuscado y todo está agarrado de la columna. Todo literal está agarrado. Así, cada vértebra agarra y comunica ciertos órganos. Cada vértebra está conectada con órganos y con tejidos específicos de esos órganos. Y eso es lo que nos da el matiz preciso de la columna, pero la columna es lo que nos sostiene. Como seres humanos, ¿qué nos sostiene? Ya dijimos que en general los huesos, entonces hablamos de la sociedad, que la cultura, que la estructura, que la clase, que el género, ¿no? Que la raza. Todo eso son cuestiones estructurales que lo tenemos tatuado en el hueso. Pero la columna hace referencia a algo todavía más profundo. Yo hago alusión a mí, vamos, en todo lo que hemos ido estudiando a nivel del ser humano, la base o lo que dio como un pie al entendimiento del ser humano como persona y su relación con lo social fue el abuelo Freud. Pues esta diferenciación que hizo entre el yo y el ello, carajo,
¿no? Porque nos dio una diferenciación importante entre lo que yo pienso de mí y lo que pienso que los demás piensan de mí. Esa diferenciación. Y eso es la columna, porque eso es lo social, eso es lo que te sostiene. Desde niña y desde niño, tú vas haciendo tu lugar en el mundo a partir de cómo te ven las demás personas, el lugar que te asignan, cómo te ven, cómo te sientes visto. Y eso hace que digas, yo soy. Se sabe, siempre ando rompiendo todo. Ay, güey, yo soy el que rompe todo. Los demás dicen que soy. Por ejemplo, por poner un ejemplo, esa es la estructura. ¿Cómo me pienso? ¿Cómo me pienso? ¿Cómo te piensas? Así como vayan resonando en esa gran pregunta. ¿Cómo te piensas? Cuando dices yo soy, ¿qué dices? ¿No? Yo soy terapeuta. Ah, ok. Eres eso. Eso es tu identidad, es lo que te sostiene. Entonces, no te extrañe que te desmorones si un paciente no se sana. Porque si toda tu identidad está puesta ahí, es que soy un terapeuta porque no lo curé, porque eran... A veces así te levanta y luego, no mames, soy el más sanador de... Y a veces, ¿no? Porque toda tu identidad está puesta ahí. Y dices, no, 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 soy un montón de cosas, ¿no? Soy otra cosa también. Soy artista, soy pintor, y soy papá, y soy hermano, y soy músico, y soy tal, y soy todo. Si dices, yo soy todo esto, tú tienes una estructura más sólida, pues mucho más flexible, ¿no? Oye, como que ahorita ya la pinche gente ni se enferma, ¿no? Ya todo el mundo está bien sano, pues ya no hay bronca, me dedico a la música, güey, no hay broncas. Güey, yo solo sé sanar. ¿Qué hago? No manches, ya valió, ¿no? Punto. Rígido. ¿Quién soy? ¿Cómo me pienso? Soy el quinto hermano de una familia que viene de... No es una historia, no una biografía. ¿De dónde viene esa historia? ¿Quién soy? Luego viene la otra parte, el ego. El ego no es una mala palabra, porque luego también por ahí los psicólogos demonistas dicen, el ego es malo, ¿no? No, el ego es un concepto, güey, y que aparte es una genialidad de Freud, no es más que un concepto. El tema es vivir en lo que describe el ego, y solo ahí. ¿Cómo pienso que me piensan? ¿Cómo pienso que me piensan? ¿De dónde viene esa idea? ¿De cómo veo que me ven los demás? Entonces, híjole, yo pienso que me ven como líder, entonces tengo que ser, dar la imagen y todo el tiempo. Entonces, cuando yo me siento pandeado, no puedo, ¿no? Tengo que sostenerme, aunque me ande tambaleando, yo tengo que dar la cara porque soy el que, ¿no? Es una, ¿cómo pienso? ¿Qué me pienso? Entonces, este tiene el ego, como dice, el ego inflado, lo que le sigue. Soy el único que puede esto, ¿no? Y dices, ay, cabrón, ¿no? Las mamás, clásico. Porque luego no es lindo, como les digo, no, no es lindo, es un demonio. Es que si yo lo arreglo, nadie más puede, ¿no? Y haces que las hijos inútiles, o a veces también hijas inútiles, pero más los hijos regularmente, por el tema del género, ¿no? Y vas cargando esta historia por la vida, es que soy la que. ¿No se acuerdan del personaje de Doctor Suárez? Soy la que barre, soy la que plancha, soy la que... Y buenazo, ¿no? Seguro lo habrán visto en más lados, si no, búsquenlo. Esa idea, esta estructura del ego, totalmente distorsionada, decir que no es lindo, porque uno dice, el ego es como el que se siente mucho, ¿no? No necesariamente, oscila. El ego distorsionado es cuando solo vives a partir de lo que piensas que los demás piensan de ti, la imagen, la proyección de que dice el abuelo Freud. Y ahí te desbalanceas para ese lado. Es la parte del hemisferio masculino, digamos, lo que ve hacia afuera. El yo es la parte femenina, lo que ve hacia adentro. ¿Se acuerdan que dijimos que había esa diferenciación de lo externo y lo interno? Entonces, la columna hace referencia a estas dos cosas. Dependiendo la vértebra, es el matiz preciso del conflicto. No, si empezamos en las cervicales, pues tendrían que ver con lo que está acá, el cerebro. Como pienso que me piensan de mi inteligencia. No, no, tengo que ser el más listo, ¿no? Tengo que ser el más genio. O todos piensan que estoy bien tonto, soy bien tonto, no sé hacer nada, a mí nada me sale bien.
te friegas uno, ¿no? Y luego también eso genera desvalorizaciones internas más profundas que acaban reventándote los aneurismas, ¿no? Toda la parte de trombos en la cabeza, tiene que ver con este matiz más o menos, a nivel intelectual, y ahí para abajo, ¿no? Ojos, y que tiene que ver cómo me ven, ¿no? Propiamente la imagen, o la cara, la musculatura que tiene que ver con mi rostro, son conflictos de desvalorización de cómo pienso que me piensan en mi imagen, ¿no? La imagen que debo dar al mundo. Yo soy feliz, siempre soy feliz, el síndrome del payaso, ¿no? Y que tiene que ser siempre feliz aunque se lo esté cargando el payaso, como también decimos por acá, por dentro, ¿no? Esa contradicción afecta mucho toda esta parte. Y te vas fregando cervicales, hasta que llegas a las cervicales de brazos, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo, con el abrazo, pero sobre todo con la transformación, porque arcaicamente tiene que ver con eso. El hombro que tiene que ver con el apoyo, con el soporte. Y ahí vamos, para abajo, ¿no? El corazón, pulmones, y así van las vértebras. Ya las dorsales, tum, tum, riñones, y vamos bajando. Entonces ya llegamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, que es lo que me preguntan. Lumbares. Las lumbares, L5, L4, tienen que ver sobre todo con la parte final, con la parte de desechos, con la parte de lo sucio, con la parte del colon, con la parte sexual, porque ahí son todos los órganos que tenemos en esta parte, ¿no? El desecho, parte sucia, la parte final del colon, ¿no? El útero, los órganos sexuales en general, pues, útero, testículos, ovarios, sobre todo el útero. Porque aunque yo sea hombre, tengo la memoria del útero de mi madre y de mis ancestros. Eso es una memoria que está en mi cadera. Entonces yo puedo ser hombre y tener conflictos asociados a mi linaje femenino, ¿no? Porque eso es otra historia. No, esta idea de pensar que porque soy hombre no. Eso es una idea pues, totalmente equivocada hablando de roles. Es que ser hombre es esto y ser mujer es esto. Todo depende, diría mi abuelita, ¿no? Todo depende del contexto. A veces hay que ser así y a veces hay que ser así. Y es más inteligente moverse en las distintas formas de la vida, ¿no? El tema es cuando te tienes que quedar en una, aunque te golpeen, o en otra, aunque te quieras levantar. Esos son los conflictos. L4, L5, como digo, son conflictos sobre todo de cómo pienso que me piensan en el tema de lo sexual. Dependiendo qué tan intenso, dependiendo qué suceda ahí. Dice, es una osteopenia severa. Son conflictos estructurales. Son profundos. O sea, pasó algo que rompió mi estructura. Rompió el quién soy. Ya no puedo ser la que quiero. Solo me quedó una opción que no quiero. Si pensamos en esta parte del cuerpo, es muy probablemente abusos sexuales, por ejemplo, ¿no? En esa parte ahí se van a reflejar siempre. Crianzas obligadas. O sea, todo el tema con tus hijos en esas vértebras lo vas a cargar, específicamente. Porque eso es lo que sostiene. O sea, incluso piensen cuando cargan a los bebés, la clásica imagen de la mamá cansada con el bebé que lo trae aquí así. Está así, en esta posición. Así. Ahí son esas vértebras las que están así colapsándose, ¿no? Hay que echarse un clavado, es un conflicto severo. Lo más seguro, por la ubicación y la intensidad, porque es una osteopenia severa, es un conflicto tanto transgeneracional como gestacional como biográfico. ¿Qué quiero decir? Observa, corazón, cómo han sido las maternidades en tu familia, tanto de tu línea de mujer, de madre como de padre. Observa cómo fue la maternidad de tu mamá contigo, sobre todo su sexualidad, por ejemplo, cómo fue tu concepción, cómo fue el embarazo, cómo fue tu parto. Todo eso está ahí en estas memorias. De ahí fue vinculándose mucho. Si tu mamá dijo, no manches, otro embarazo, ¿no? Bueno, lo más seguro es que no lo haya dicho, porque todo esto es tabú, pero sí dijo, puta, no puede ser otro, güey, ¿no? Tu bienvenida al mundo es, ¿y tú qué haces aquí, güey, no? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Quién te invitó, no, a la vida? Nadie te invitó a la vida y tú sientes el peso de no ser invitado en la vida. Por ejemplo, ¿no? Solamente hay que echar el clavado. Y obviamente tú y tu maternidad, tú y tu sexualidad. Insisto, muy probablemente hay memorias de abuso en todos estos temas. A veces dentro del matrimonio, muy probablemente abuso sexual infantil. Si es muy intensa la desvalorización, si están colapsadas
Casi yo me iría también por ese tema, indagar. Entonces, ahí es donde digo, hay que hacer psicoterapia, hay que sanar las huellas de un trauma tan fuerte como este tipo de transgresión y otras tantas que traemos. Estas son herramientas que a través de la comunicación del lenguaje complementan también la parte terapéutica del cuerpo y que te permiten profundizar y tener un lenguaje, una comunicación profunda. Por eso le llamamos, de una manera respetando este concepto que muchos conocen, que es biodescodificación, al seminario de Sanem le llamamos biodescodificación profunda. Porque nos metemos en más ámbitos, más allá del memorizar el diccionario, más allá de eso, no, es entender en lo profundo qué es ser humano y cómo es que dejar de serlo te enferma. Fíjate que qué diferente, ¿no? Ser humano y cómo dejar de ser humano, no respetar tu diseño biológico te enferma. Y dependiendo qué parte del diseño transgredas, es lo que se descompone. Tienes tu diseño, tienes tu casa, entonces tu casa está hecha para ciertos watts de electricidad, para cierta presión de gas, para cierta presión de agua. Le cambias esto y nada funciona. Si le bajas la presión, no tienes agua en el tinaco y no tienes agua en el baño y no te puedes tampoco bañar ni lavar tu ropa. Si le metes un voltaje diferente, revientas la conexión eléctrica y te quedas sin aparatos, bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Ah, es lo mismo. Tú tienes un diseño infinitamente más complejo que una casa. Infinitamente más complejo, pero igual es un diseño, producto de una inteligencia, que se llama vida. La vida es una inteligencia, tu cerebro es un lenguaje, no es tonto, no es como, prográmate, desprográmate, obedece, es bien noble, sigue, pero va a seguir lo que sigue también. Y si tiene que seguir sobreviviendo, va a seguir sobreviviendo. Y se te tiene que paralizar porque tiene terror. Alguien me pregunta, una persona que está perdiendo movilidad en sus piernas, brazos y cuello, que se está poniendo rígido del cuello y pierde fuerza en ambas extremidades, eso es un conflicto motriz, neuromotor, cariño. Lo más seguro es que sea un neuromotor. Conflictos de terror, de miedo paralizante. Pero vuelvo, son de corteza, son del ectodermo estos. No son, ahí es un como donde se encuentran. Una cosa es el músculo y otra cosa es la neurona que le dice al músculo que se mueva, donde tiene que ver con la melanina, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, toda la desmielización que le llaman, tiene que ver con la parte neuromotora. Este, Osvaldo, es un conflicto neuromotor. Es una desconexión instantánea, se le dice miedo paralizante. O sea, esto no es el conflicto de, güey, ¿a dónde voy? Para allá, no sé, para allá. Eso es el desvalorización, no sé a dónde ir. Esto es, voy caminando y veo algo que pone en riesgo mi existencia de una manera brutal y me paralizo. Como la iguana que se desconecta. Ese es un conflicto de miedo motor o miedo paralizante, terror. Si lo va perdiendo es que el conflicto probablemente esté desde la infancia y luego ciertas circunstancias lo empiezan a detonar. Por eso hay que encontrar la estructura y hay que encontrar el detonante, el conflicto estructural y el conflicto detonante. Lo estructural tiene que ver con lo cultural, con lo social y por lo tanto con lo familiar, y el detonante con lo que esté viviendo la persona actualmente, que es lo que hace que esté viviendo esto. Puede ser que simplemente aquí y ahora la situación de la llamada pandemia pues esté activando esta memoria de miedo y de paralizante. Pero, ¿por qué no a todos nos pega? Porque probablemente esta persona que vive esto, Osvaldo, vivió una infancia de terror lo que le sigue. No tuvo papá, tuvo un oso amenazador y encabronado en casa. No tuvo mamá, ¿no? Tuvo una tigresa muerta de hambre, ¿no? O X, Y o Z. O sea, tuvo una fiera en casa. Entonces ya traes esta memoria y aquí te hacen así y pum, te quedas paralizado. Y si es muy fuerte, la parálisis es brutal, porque es un cerebro moderno. Le quita nutrición al grado de que vas perdiendo fuerza, te vas paralizando, ¿no? Que eso le llaman esclerosis. Acuérdense que aquí no se crean los términos médicos, porque se oye bien fuerte, ¿no? Pero es eso. Cuando resuelve el conflicto viene la Parkinson. Es un conflicto recurrente, por ejemplo. ¿Cómo puedo encontrar la descodificación de pérdida de memoria? Son conflictos de corteza sensitiva. Son conflictos que tienen que ver con la parte sensorial. O sea, separaciones, varias, más de una. Son las llamadas constelaciones, son conflictos de la llamada cartografía psiquiátrica de Hammer. O sea, cómo Hammer explica las enfermedades psiquiátricas, como la pérdida de memoria a corto plazo, que son conflictos de corteza sensitiva, o la pérdida de memoria a largo plazo, que son conflictos de la corteza postsensorial.
que es la que regula periósteos. O sea, recuerden, el hueso se hace de dos tipos de tejido, el periósteo y el osteoblasto. El osteoblasto es propiamente el hueso, el que le da estructura, lo que se lacera cuando tienes osteopenia. El periósteo es lo que le recubre, es la parte sensitiva del hueso, que es cuando te golpean, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con cuando hay varios conflictos que afectan esa parte, que es el postsensorial, pierdes la memoria a largo plazo. Viene la demencia senil, viene el Alzheimer. Los conflictos son ahí. Y la pérdida de memoria a corto plazo, decir, ay cabrón, ¿qué iba a hacer? Ay cabrón, ¿qué iba a hacer ahorita? Ese tipo de cosas, como decimos acá en México, que se te va el avión, güey, son conflictos de corteza sensitiva. Las cataratas, ay güey, ya no estamos saliendo de los huesos. Me quedé un poco con lo otro porque tenía que ver, porque sí se confunde un poco la corteza motora con los conflictos musculares, pero sí son diferentes. Corteza motora son de la corteza superior, ectodermos. Conflictos musculares son del mesodermo moderno. Las cataratas son vagotonías, son conflictos que ya se resolvieron. Tuviste un conflicto en fase activa que te quitó la función y en la fase de reparación se regenera y por eso se recubre. Y pues, son tratamientos muy largos. Si te encuentras un buen cirujano, pues la verdad es que la cirugía no es mala. Si es un buen cirujano, obviamente, si ya está, ya es lo mejor. Yo, ahora sí que en mi práctica, no demonicemos todo depende de las circunstancias. Y cataratas son de las cosas que con medicina alternativa es supremamente difícil eliminar, porque ya no hay conflictos, o sea, ya no hay por dónde entrarle, o le raspas o le raspas. Si usted puedes hacer por rasparle, pues la verdad es que mejor anestesia, lo mete el bisturí, quítaselo. Mi humilde opinión, que no es la verdad, por supuesto. Eh, Me preguntan los osteofitos. Ay, cañón, ahí me agarraste, Daniel, no reconozco la frase. Si me lo especificas un poquitín más, espero poderte contestar. Cuando camina y desgasta las suelas y el costado de los pies. Ay, alguien también me había preguntado de pies planos, ¿no? Que se nos va colapsando la estructura. Por ejemplo, el pie plano es que trae como un montón de peso, por eso tus huesos hacen esto, ¿no? Se colapsan. César, Dígame, el viejo. osteofito es cuando crece al borde del hueso como si fuera el espolón calcáneo. Mm, mm, mm. ¿Sí? Ya. Gracias. Sí, ya Es como, conflicto de anabolismo y catabolismo. ya voy entendiendo. Sí, son fases de reparación. Son minios, sí. Haz de cuenta que en fase activa descalcificas, pierdes tejido, pero cuando resuelves se regenera. Pero recuerden que las vagotonías son proporcionales. Dependiendo qué tan intenso y largo haya sido el conflicto activo, se regenera. Solo que se regenera rapidísimo. En 3 meses ya tienes la pinche bolota así del hueso y probablemente vuelva lo mismo. Ya son callos. Ya no se quitan por sí mismos, salvo que estorben. Por ejemplo, el espolón. El espolón ese como estorba y como le estás dando y dando con el caminar, si ya resolviste el conflicto, lo acabas degradando. Pero si está en partes que no afecta, el cuerpo lo deja. Entonces hay que ver la parte funcional. Entonces seguramente aquí, y como son vagotonías, vuelvo a lo mismo. Son fases de conflicto ya resueltas. Solo hay que tener cuidado cuando el conflicto está latente, ¿no? La artritis reumatoide, ese es un tema de sistema inmune. Dicen que es sistema inmune, es de periósteo, Karim. Son conflictos de separación brutal que son, híjole, por ejemplo, el ejemplo que pongo muy sencillo para diferenciar una separación que afecta corteza sensitiva y una separación brutal. Por ejemplo, si está en la pareja, entonces digamos, voy a poner un ejemplo clásico. El marido es infiel, es mujeriego, es bien coqueto, entonces de repente un día pues, se va con otra. Entonces la mujer en un conflicto de separación le duele, dice, este cabrón, pero ya se lo esperaba venir, se lo dejaba, de alguna manera tampoco es como, no me lo esperaba de este cabrón mujeriego. Dices, güey, pues, no, vale. La separación brutal es, tienes el esposo perfecto que sale contigo a todos lados, sales en la foto Gerber con el niño, la niña, tú, el marido, todo el mundo dice que es el marido perfecto, la pareja perfecta y se va con otra. Esa es una separación brutal. Es como un golpe brutal, porque tenemos sensibilidad en los huesos solo si hay golpes. Pero insisto, eso es un conflicto de ectodermo. Es de la corteza, no corresponde a la estructura ósea.
no corresponde al sistema osteoarticular, que creo que sí lo están diferenciando. Obviamente, como digo, en la práctica todos pues somos una unidad, ¿no? Pues bueno, desprendimiento de retina. Vuelvo a lo mismo, tenemos que pensar cuál es la función de la retina, tiene que ver con la parte sensitiva, son conflictos de separación visual, dejé de ver a alguien, dejé de ver algo, y se deja de nutrir, y se va desprendiendo. Es la parte de contacto, es el contacto visual. O sea, es como sentirte tocado con los ojos. ¿Me explico? Dolor por caminar con punta de los pies, que andas como fantasmita, como bailarina o algo así, quiero entender, dolor. Hay una pregunta es, ¿por qué camina con las puntas de los pies? Digo, será la pregunta que me surge, ¿no? ¿De dónde sale como ese movimiento? ¿No? Es como una deformación del caminar, como el pie plano, pero como un impulso a hacer esto. Quiero entender que ese sería el conflicto, Humberto. Ah, ok. Entonces, bueno, aquí la pregunta obviamente es, ¿qué es lo que está, acuérdense, siempre percibiendo el cerebro? ¿No? Entonces el cerebro está como si fuera caminando sobre fuego, ¿no? Sobre algo que dices, no hay que tener contacto. De repente, para entender los pies, siempre hay que pensar en el arquetipo de la tierra y de la madre y del contacto con la madre y de la protección con la madre. Entonces, a veces son conflictos muy fuertes de tema de contacto con la madre, ¿no? Entonces es como ir, pero hay que buscarle también cuál es el reflejo y qué es lo que está implicando ahí. Por ejemplo, muy probablemente a nivel fisiológico lo que sucede es un exceso de contracción muscular. Por eso el pie se contrae y hace este movimiento de quedarse en la punta. Entonces vamos a buscar un conflicto, por ejemplo, de falta de fuerza en relación al avance, al caminar, a esta fuerza que me da tranquilidad para ir avanzando paso por paso, pie por pie, como la madre que me lleva de la mano, etcétera. ¿No? Va por ahí, digo, tenemos que ver, como digo, específicamente qué sucede a nivel fisiológico. Ay, síndrome de Raynaud. ¿Qué es el Raynaud? Igual, si me recuerdan un poco, que no soy memorizador, soy humano, entonces no más bien si me dicen cuáles son los síntomas o el tejido afectado. ¿Se puede curar el glaucoma? Sí. El glaucoma es una crisis epileptoide que afecta la parte del globo ocular y su conexión con el sistema nervioso, con el nervio ocular. Es una crisis epileptoide. Entonces hay que resolver, estamos hablando de un conflicto latente, como decía, un conflicto activo y que se desactiva y que te quedas ahí atorado. Entonces hay que trabajar muy fuerte tanto a nivel de la desinflamación, ¿no? Del ojo, como de resolver este conflicto latente, ¿no? Que está ahí detrás, que tiene que ver con el globo, como dice, son conflictos de impotencia visual, ¿no? Un poco asociado también a la musculatura que tenemos en el ojo, que es la parte del globo, que el globo es un poco más complejo que eso, pero el glaucoma tiene que ver con esa interacción. Cuando los dedos se ponen, ya me acordé que tiene que ver con los, sí, sí hemos visto casos así de este tema. Son vasos sanguíneos, ¿no? Que los vasos sanguíneos se van colapsando, no tienen capacidad de llevar el oxígeno a los capilares, ¿no? Se queda y se van, por eso se pone morado, porque se queda sin oxígeno. Son conflictos de desvalorización en fase activa que afectan vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función de los vasos sanguíneos? Mover la sangre al tejido que lo va a usar. Entonces, tiene que ver con el tema de la sangre. Tiene que ver con la función de la sangre. ¿Y qué es la sangre? Entonces, bueno, ese es todo un tema que no lo abordé porque lo puntualicé, que dije, la sangre es lo que sustituye al mar. Los conflictos de sangre es una mega clase, yo creo que más larga todavía que esta, que aquí hicimos una pequeña síntesis. Leuquimia, ¿no? Conflicto también de médula. Por ahí hoy me había platicado, me había preguntado también de tumores en la médula. Tumores son vagotonías, fases de reparación. La leucemia es una fase de reparación de un conflicto de desvalorización, el más profundo y estructural que existe, ¿no? Pero insisto, la leuquemia ya cuando se repara, pero insisto, decirse, acuérdense, acá se repara no es ya la libró, ya está en vagotonía, está en otra fase. Significa que en fase activa, Telma, se descalcificó brutal. La leucemia repara el cáncer de huesos, la leucemia repara la osteopenia.
Es la parte que regenera huesos, es la parte que regenera tejidos osteoarticulares. Si el conflicto es generalizado, se va a presentar como leuquemia e inflamación generalizada. Si el conflicto es muy focalizado, aparece el tumor, el osteosarcoma o la mielitis transversa, los mielomas, pues, ¿no? Dependiendo el tejido y dónde se desarrollen. Pues bien, no ver colores. Ok, que tiene que ver con la interpretación del cerebro, son tejidos del sistema nervioso. Conflictos de comunicación, todo lo que tiene que ver con cerebro son comunicación. Vénganse el diplomado. En marzo comenzamos, por la frase que dice María Elena. En marzo comenzamos el diplomado en psiconeurobiología. Pues vamos a tener tanto la parte presencial como este tipo de interacción con Zoom. Aquí, quien vive en Guadalajara, bienvenidas, aquí tienen su casa y está la plataforma que va a estar en línea también para estarlo viendo. Entonces, ahí está chidísima la plataforma que estamos desarrollando y eso te lo permite también, aparte de vivirlo, irlo estudiando a tu ritmo y te da mucha estabilidad, acceder a los materiales, descargar y demás. Entonces, vale, si les resuena, vénganse, ahí están los cursos, va a estar el diplomado completito en línea, pero aparte tenemos este año, aprovechen, porque es el último que damos de escuelita. A partir del 2022 se va a dar un diplomado al año, un seminario de cada uno y ya, porque vamos a tener la plataforma y porque estamos queriendo desarrollar otros proyectos. Entonces, este año es el último que damos así de esta manera, que tenemos varias sesiones programadas, porque como somos una escuela, lo hemos hecho de manera así, ¿no? Presencial. Pues ya con la plataforma vamos a tener como este respaldo, entonces vamos a hacer solo una vez la clase al año. Entonces aprovechen este año, está genial, vénganse, ahí sí vemos el código de lectura completo, todos. Aquí nomás vimos uno, el de la función hacia el órgano, pero nos faltaron otro montón de especificar. Vemos las tablas de una manera que ni se imaginan. Aquí sí vamos a entender más que el diccionario, cómo hacer diccionarios. Ustedes se vuelven un diccionario. Fíjense, una cosa es cómo saberlo yo. El arte es cómo hago que otro lo vea también. Eso es lo que hacemos acá. Epilepsia. Bueno, hay distintos tipos de epilepsia. Regularmente tienen que ver con esta desconexión, ¿no? Que en el lóbulo temporal regularmente. Pero son varios conflictos. La epilepsia es una constelación de síntomas. Puede venir de muchas fuentes en los conflictos. Son muchos conflictos que convergen ahí. Entonces, nomás vemos una fase. Tum, tum, tum. Datos del diplomado, costo, teléfono, fechas. Las fechas empezamos la próxima semana el sistema endocrino a mediados del mes. El 15, 16, 17 y 18 tenemos unos en la mañana, otros en la tarde. Tenemos de esa diferencia, son 2 fines de semana. La cuota de recuperación, estamos, como digo, como es el último, queremos que la mayor parte de la gente acceda a él, está súper económico, la mitad de lo que suelen costar son 3,600 pesos, está súper barato. ¿Cuánto dura? Son clases de dos días y son 2 módulos. Un módulo de miércoles y jueves, por ejemplo, una semana, y en 2 semanas otro módulo de miércoles y jueves, son 6 horas cada clase, del Reconoce específicamente. Igual si les late, métanse a nuestra página, SANEM, SANNEM, lo escribo acá atrás, y ahí pueden encontrar la información. O mándenos mensaje al teléfono donde está el WhatsApp o el Telegram. Bueno, con la LADA, ya saben, los que hablan de otro país, 33 530 530 29. Es nuestro celular. Manden mensaje, lo que gusten, toda la información, o manden mensaje a la página. Así estamos en Facebook, así estamos también en YouTube. Tenemos ya no sé cuántos, casi 200, andamos llegando casi a los 200 videos. Hacemos un programa los jueves a la 1, a la hora de México, para que también interactúen si tienen preguntas. Y bueno, gracias por preguntar. Alonso, gracias por la invitación. Como siempre, un placer